La tercera unidad implica las aplicaciones de la elasticidad. Entonces, para recordar un poco el sílabo que estamos siguiendo, ¿no? Que es algo que ustedes también debieron haber revisado, pues básicamente estamos viendo las aplicaciones de la elasticidad. En la tercera unidad, que son las fallas, que es lo que veremos el día de hoy, y los plegamientos, ¿no? Que es lo que trataremos de continuar hasta esta semana. Y luego ya verán que, pues, como digo, el tiempo es reducido, ¿no? En función de cómo vamos trabajando. Pues luego nos quedaría ya el tiempo para ver nuestro tema sobre específico, que es sobre los terremotos, los conceptos de terremotos, que lo podríamos ver a continuación de las fallas. Ahí es una elección de orden nada más, ¿no? O sea, de hecho, si está en el libro, ustedes ven, pero ven las fallas y luego ven los terremotos, ¿no? Pero me da la impresión de, me parece a mí, siempre es una elección, que es preferible primero ver las fallas, los plegamientos, y luego ver una aplicación muy específica. Eso también en función de los contenidos mínimos que están sugeridos en el sílabo, ¿no? Porque realmente los contenidos mínimos no son tomados de ese libro, por si acaso, ¿no? Eso es parte del proyecto inicial de la universidad. Así que también hay que sujetarse a eso y un poco el orden es ese, ¿no? Entonces, eso para ver un poco lo que nos queda. Luego, obviamente, hay un capítulo final, que es la parte de un poco, algunos detalles de geomorfología externa, aunque justamente ya en las fallas y plegamientos ya empezamos a ver eso. Entonces, eso pues ya tendremos al final, ¿no? Un poco, o sea, decir, no es que necesariamente podemos dedicar una semana a cada unidad, ¿no? O sea, yo lo dividí en 5 unidades, pero ustedes van, sobre todo esta, la que estamos actualmente, pues nos va a tomar seguramente un poquito más de tiempo. Entonces, para aprovechar nuestro trabajo, volvemos a recordar también lo que hicimos. Verán que tenemos las 3 ecuaciones, son 3 diferentes. Y ahí podemos ir simplificando un poco. Hay alguien que está con el micrófono. Ah, ya, gracias, hijo. Justamente tenía un micrófono ahí. Entonces, eh, yo les decía, tenemos esas 3 ecuaciones. Entonces, las 2 simplificaciones más simples hemos visto. Solamente estrés en una dimensión. Habíamos dicho eso, tiene una aplicación en la ingeniería civil. La vimos nada más rápidamente. La que sí tiene mucha aplicación nuestra es deformación en una sola dimensión, ¿no? Esa sí tuvo una aplicación que básicamente son la sedimentación y la erosión. Entonces, si ven, la sedimentación yo lo desarrollé un poco, la erosión era parte del trabajo que ustedes tenían un poco que desarrollar en el examen. Es una aplicación que llevaba a la teoría de la geosinclinal. Como les digo, ya no es una teoría que se utilice, pero como generalidad ya no se considera verdadera, pero pues, en sus cálculos específicos todavía son verdaderos, ¿no? O sea, eso no ha cambiado. Nada más que ahora tenemos la tectónica de placas que reemplaza esa teoría. La otra cuestión, entonces obviamente pasamos ya al caso unidimensional, ahora pasaríamos al caso bidimensional. Entonces en el caso bidimensional, ¿qué podríamos ver? La primera simplificación que podríamos decir, pues, ¿qué pasa si solamente tenemos esfuerzos en 2 dimensiones? Ese ni siquiera le voy a escribir ahí, porque bueno, ya son cosas muy específicas. Entonces, ese caso en las geociencias, una vez más, no es tan interesante, ¿no? Ustedes van a ver que generalmente nos va a interesar de aquí los casos en que siempre exista deformación perdón, que exista estrés o esfuerzo en las 3 dimensiones. Un estrés tridimensional, ¿no? Entonces, si solamente consideramos esfuerzos en 2 dimensiones, pues eso lleva a algunas aplicaciones, una vez más, en ingeniería mecánica, en ingeniería civil, sobre todo en lo que es el movimiento de ciertas estructuras de vigas, etc. Entonces, realmente aquí ya a pesar de que utilizamos la misma teoría, pues cada ingeniería estudia sus puntos específicos, ¿no? Y en realidad el punto que ahora sí nos interesa a nosotros sería ¿qué pasa si consideramos simplemente
deformación en 2 dimensiones. Entonces, aquí vamos a ver que ya tenemos las principales aplicaciones. Bueno, que la otra también era interesante, ¿no? La de las cuencas sedimentarias y de la erosión. Pero, pues esta ya es la que nos va a llevar a las fallas y a los plegamientos. Entonces, ¿a qué se refiere deformación en 2 dimensiones? Una vez más, les decía, verán, de las ecuaciones originales con 1, 2, 3, esas pueden ser X, Y, Z de acuerdo a nuestra conveniencia, ¿no? Nosotros escogemos cuál de esas queremos que sea cero. Entonces, ¿qué significa esto? Pues, en nuestro caso, podemos escoger, nada más para seguir una vez más un poco lo que tiene el libro, podemos decir qué cosa, que, pues espero escribir abajo, ¿no? Yo por ahorrar un poco de espacio voy a poner aquí al lado del título. Decir que 1 sea diferente de 0, que 2 sea diferente de 0, ¿sí? Y pues que E3 sea igual a 0. Y a partir de eso, tenemos que simplificar nuestras ecuaciones para obtener las relaciones más simples posibles, ¿no? Con trabajo también interesante, pero ya van a ver que ya tampoco tenemos todo el tiempo de hacer ese trabajito de álgebra porque es más interesante en este caso ir a ver un poco las aplicaciones, ¿no? De todas maneras, si ustedes consideran, les voy a escribir la tercera ecuación. Vamos a empezar por la más simple, ¿no? La que está en función de E y nu, ¿no? Entonces, reemplazamos esta condición ahí. Bueno, les recuerdo la ecuación de todas maneras, ¿no? La tercera ecuación decía E3 es igual a menos nu E sigma 1 nu E sigma 2 más 1 sobre E sigma 3. ¿Sí? La primera ecuación interesante que voy a obtener es a partir de esta. ¿Sabrán? Solo estoy considerando esa de ahí. Entonces considero que E3, entonces que verán que es la idea, ¿no? La diferencia entre el caso anterior del relleno sedimentario. En el relleno sedimentario, recuerden, consideramos que solo había deformación en la dirección Y, una sola deformación. Y eso nos permitía mostrar que había ciertos esfuerzos que resultaban en función de eso, ¿no? Entonces ahora en cambio verán que vamos a permitir ya la deformación en 2 dimensiones, entonces otro caso, por eso solamente uno de ellos se hace 0. Entonces reemplazamos acá y que me queda 0, ¿no? Y bueno, puedo sacar factor común 1 sobre E, que multiplica a menos nu sigma 1 menos nu sigma 2 más sigma 3. El E pasa a multiplicar, ¿no? Hace 0. ¿Y qué me queda? Pues me queda que sigma 3 es igual, esto va a pasar al otro lado, a nu que multiplica a sigma 1 más sigma 2. Entonces, obtengo una primera ecuación, que al principio no me dice nada, ¿no? Pero ya van a ver que al menos en la parte de las fallas iba a ser importante, ¿no? Entonces, ¿ustedes quieren? Eh, no, dejémosle hasta ahí, simplemente hasta ahí. Hacemos una primera introducción porque podríamos seguir haciendo las otras ecuaciones. ¿Sí? Una vez más, aquí es una elección de cómo vamos ordenando el desarrollo, ¿no? de la exposición. Podríamos ahorita seguir deduciendo las otras ecuaciones que vamos a necesitar y pues luego pues ya ponernos específicamente a aplicar sobre las vallas, sobre los plegamientos. Pero me parece que es más interesante si este momento dejamos esta ecuación, ¿verdad? Le voy a subrayar, pero de otro color, si ustedes quieren, porque no es una ecuación que es tan fundamental, pero a ver.
Todavía no me dice nada, pues ya van a ver que es muy importante en el asunto de las... Entonces, el siguiente tema ya propiamente sería las fallas, ¿no? Teniendo, como les digo, en consideración que ustedes ya tuvieron una primera aproximación a lo que es una falla en el curso de geología, ¿no? Saben que existen básicamente entonces verán que aquí lo interesante de las fallas, siempre es bueno verlo con algunos bloques, por ejemplo, estos que tengo yo aquí. Entonces suponemos que tenemos dos formaciones, ¿no? Rocosas, o puede ser dos terrenos, o inclusive un solo terreno que por alguna razón se ha fracturado. Eh, Aquí la primera idea es decir, bueno, tenemos dos bloques. ¿Cómo estudiamos el movimiento de los bloques? Y la primera idea es que simplemente podemos ver esto como una especie de traslación, ¿no? Si digamos, por ejemplo, el bloque de borrador se traslada respecto al bloque rojo que tengo ahí, suponiendo. Se traslada este hacia arriba, le llamamos una falla inversa. Se traslada hacia abajo, le llamamos una falla normal. Y si vemos que esto sucede, ¿no? En la dirección, casi no sé cómo se ve ahí, ¿no? En la dirección XY, tenemos una falla de rumbo, ¿no? Puede ser en cualquier dirección. Una falla de rumbo o falla transcurrente. Entonces tenemos esas tres posibilidades. Y la primera impresión ahí, decimos, bueno, ¿cómo estudiaremos las fallas? Pues parece que simplemente necesitamos estudiar el desplazamiento de los bloques. Eh, pues en realidad, si solamente pensamos en el desplazamiento de los bloques, lo único que podemos encontrar es eso. Existen tres tipos de desplazamiento, básicamente. Y luego, bueno, pueden existir todas las combinaciones posibles, ¿no? Entre las tres. Van creando los diversos tipos de fallas. Por ejemplo, transpresiva, ¿no? Si tiene una compresión y además un deslizamiento. O transtensiva, ¿no? Si es que tiene una extensión y además un deslizamiento. XY. Pero no podríamos ir más allá porque solamente pensamos que son bloques que se mueven. Pues la primera complicación, o digamos, más que complicación, complejización interesante respecto al estudio de las fallas, es considerar que si bien esto se produce por el movimiento de unos bloques, ¿sí? La falla en sí no es solo eso. ¿Sí? La falla también es un proceso de deformación. ¿Sí? Entonces esa sería un poco la nueva información que tenemos. Porque esto que estoy haciendo yo acá, ven ustedes el bloque rojo y el borrador no se deforman, ¿no? Simplemente se trasladan. Entonces podríamos decir, bueno, ¿para qué la elasticidad? O sea, simplemente es cuestión de estudiar esto como movimiento de bloques. Obviamente será un movimiento de 3 dimensiones, ya no será simplemente puntos, serán cuerpos, pero ¿por qué complicar eso con la deformación? Pues bueno, o sea, la cuestión es que esto de las fallas no son simplemente desplazamientos, también está implícita la deformación, pues, para lograr explicar lo que observamos en la naturaleza, ¿verdad? Sí, porque pues el hecho básico, si ustedes quieren, si solamente veríamos bloques que se desplazan, ¿sí? No tendríamos ninguna complicación adicional en el paisaje. Por ejemplo, no podríamos explicar por qué hay montañas, por ejemplo, ¿se ve? ¿Sí? Porque si solamente esto se desplaza, lo que veríamos en la corteza son una serie de bloques cortados que por ahí que se andan moviendo, desplazando y acomodando. Pero el material natural es más complicado que eso, ¿no? No son simplemente bloques. Entonces hay que tomar en cuenta la deformación y por lo tanto las ecuaciones de elasticidad. Entonces verán, ¿no? Esto les digo que existen los tres tipos principales. Entendemos que ustedes ya han hecho una primera aproximación, por eso es la idea del curso de geología, ¿no? Pues, es un curso que lo toman todas las ingenierías, ¿no? Entonces no es... Este conocimiento de las fallas, conocimiento básico, es común para todos los compañeros que hacemos las ingenierías aquí en la universidad, ¿no? Es un poco es diferente, ¿no? Porque en otras formaciones, pues esto de las fallas solo lo estudian la parte de geología o geociencias.
de aquí, o sea, estos conocimientos básicos de cómo son las fallas son fundamentales para varios tipos de ingenierías, las 4 que tenemos en IKEA. Ahora, la diferencia es que para nosotros debemos ir un poco más allá. Entonces, en función de la complejidad, o bueno, si quieren simplemente del orden, podemos comenzar a estudiar la falla inversa, ¿sí? O también llamada falla de empuje, también conocida como fault. Un thrust, ¿no? El thrust en inglés es un empuje, a veces se conoce más con ese nombre en los textos. ¿De qué tal funciona así? Intentemos un poco más. El problema es que siempre esa luz ahí pega en el pizarrón. No sé qué ventaja tiene. Está un poco oscuro el día. No, el problema es que siempre hay ese reflejo, no es. Entonces, verán, ¿no? Tenemos la. Ahora, nosotros vamos a hacer una visión esquemática de lo que está sucediendo en nuestras fallas. Y esa visión esquemática sería la siguiente. Tendríamos un bloque de esta manera. ¿Sí? Le voy a poner el bloque con otro color. Vemos que tenemos el otro bloque. Vamos a considerar un movimiento de esta manera, ¿no es cierto? También hay un ángulo aquí. Bueno, es el ángulo de buzamiento. Entonces, por ejemplo, ese ángulo de buzamiento, los diversos ángulos de las fallas, es algo que sí verdaderamente, de hecho, cuando nosotros hacemos la pequeña salida de campo para esta materia, es el objetivo fundamental es ir a la naturaleza y ver un poco, este es el ángulo de dirección, el ángulo de movimiento y el ángulo de buzamiento, ¿no? Entonces, de todas maneras, podemos decir que el ángulo de inclinación respecto a la horizontal llamamos el ángulo de buzamiento. Decía, dadas las condiciones en las que estamos haciendo, pues tendremos luego, seguramente en alguna otra salida posterior, poder completar esto sobre el medio natural, porque nos digo, una de las prácticas fundamentales que lamentablemente no la podemos hacer por las condiciones en las que estamos, es salir al medio natural y con una brújula, precisamente una brújula geológica, medir estos ángulos, ¿no? Por el momento, verán, pues digo, ¿no? Siempre hay que centrarse en las condiciones que nos ha tocado trabajar. Pero esto también, como digo, para que ustedes lo tengan presente y seguramente en una salida de campo posterior, en el siguiente semestre, que si las habrá en ese caso, podamos corregir esto, ¿no? Y podamos pensar en hacer una, no pensar, sino obligatoriamente primero pasar por esto, o en la materia siguiente, posterior, indicarle al profesor, miren, esta parte nosotros no podemos hacer, porque como les digo, de todas las salidas de campo que podemos hacer, esta es seguramente la más, la fundamental en esta materia, ¿no? Obviamente hay muchas otras cosas más, pero, por ejemplo, el semestre anterior hicimos esta pequeña práctica en unas fallas que por aquí cerca, me refiero aquí en el Tena, ¿no? Aquí yo sigo en el Tena, entonces me refiero aquí cerca del Tena, ¿no? O sea, pero aquí cerca, sí, cerca del centro del Tena. Entonces, para hacer esta práctica de con la brújula medir los ángulos de buzamiento, ¿no? El ángulo de dirección, el ángulo de movimiento en el medio natural. Por el momento, pues, tenemos que quedarnos en la parte de las ecuaciones. Digo, eso hay que también insistir un poco que no necesariamente tenemos que dejar caer todo, ¿no? O sea, la idea es justamente tratar de complementar. Entonces, ¿qué podemos complementar? Bueno, podemos seguir con las ecuaciones. Entonces, ¿qué es lo primero que observamos ahí? Pues para que se produzca este levantamiento, este empuje, ¿no? ¿Ven? Bueno, le puse el bloque rojo, bueno, supongamos que es el bloque rojo el que sube, ¿no? Ponemos para que suba. La primera idea es que, como su nombre indica, debe haber un empuje, ¿no es cierto? Un empuje.
de este lado para que esto se desplace en cambio hacia arriba, ceda y se vaya hacia arriba. Entonces, por eso a esto se le conoce como la falla de empuje, porque entonces habrá un esfuerzo, ¿no? Verán que ahora, les digo, no podemos este fenómeno de las fallas considerarlo simplemente como fuerzas. ¿Por qué? Porque ustedes se imaginan este medio, ¿no? Y dice, bueno, yo voy a tener un bloque aquí, le voy a ejercer una fuerza por acá. ¿No? Y ven, si yo ejerzo una fuerza horizontal, exacta, perfecta, ustedes conocen bien los vectores, pueden descomponer. En ningún momento yo voy a tener una componente que empuje el bloque hacia arriba. ¿No? Entonces, si solo piensan esto en función de vectores y fuerzas, esto no tiene solución. ¿No? Por si acaso, porque al principio dirán, bueno, entonces yo tengo un empuje horizontal. Recuerden que básicamente el empuje en la corteza es horizontal, ¿no? Hay estas componentes que aparecen en la corteza terrestre, los deviatóricos, recuerden, horizontales, que son los que empujan los bloques. Son de dos tipos, ¿no? Podemos empujar o podemos extender. Pero ustedes se fijan un poco, ¿qué sucede con esto? Si solamente empujamos, tenemos una fuerza horizontal, ¿esto se va a levantar? No, o sea, no hay ninguna componente que se va a descomponer y va a tener una componente vertical. Más bien lo que podemos pensar, bueno, si esto tiene una masa, tiene un peso, entonces por eso es que a la primera se le llamó falla normal, porque se pensaba así, bueno, si esto tiene un peso, entonces obviamente este peso va a tener una componente vertical, ¿sí? La componente vertical se descompone en dos componentes, una dirección del plano y otra perpendicular al plano, y obviamente puede hacer que esto baje hacia acá. Pues lo mismo podríamos decir acá, ¿no? La componente inversa, tengo una componente horizontal, la componente la puedo descomponer en una dirección paralela al plano, perpendicular al plano, y la componente paralela al plano es la que ocasionará que esto suba, ¿no? ¿Sí? Entonces, necesitaría para que esto suba una componente que vaya en dirección del plano, ¿no? No necesariamente vertical. Entonces, sí, o con los vectores podría tratar de encontrar una explicación dinámica al problema de este movimiento de bloques en una falla, ¿no? Pero como les digo, no es suficiente, ¿no? ¿Por qué? Porque además hay un proceso de deformación de los terrenos que suceden acá, ¿no? Entonces, cuando yo dibujo estas flechas, recuerden, estas lo que representan es un esfuerzo. La otra cuestión importante que debemos tomar en cuenta para desarrollar nuestro análisis es el nombre que le vamos a dar a los ejes. Podemos darle cualquiera, pero habíamos dicho, nosotros hemos convenido en este vertical, llamarle el eje Y. Entonces, en esta dirección yo tendré un esfuerzo Y, ¿verdad? Que es la vertical. Para acá le vamos a llamar dirección X. Tendré mi esfuerzo X. Y, ustedes ven, tenemos un eje en esta dirección perpendicular al pizarrón. He dibujado con este círculo de acá. Pues a este le llamo el Z. Y verán que en principio, de hecho, no puedo decir en ningún caso que ni alguno de esos sea cero. Todos tienen algún valor. ¿Sí? Z y X, los esfuerzos. Ahora, ¿qué es lo que sí puedo decir que sea cero? ¿Cuál es la única cantidad que se me hace cero? Pues no sé si aquí igual requiere un poco de análisis, es importante, porque sobre todo es el primer ejemplo, ¿no? Luego los otros dos, pues ya vamos a ver. Serán quizá más obvios. Entonces, lo que debemos imaginar es que recuerden, la dirección Z es perpendicular a nuestros bloques. No sé si mejor se ve acá, ¿sí? Bien. Entonces tenemos esto. Entonces, lo que vamos a considerar, la simplificación, porque una simplificación tenemos que hacer, es que si tenemos este tipo de movimiento, en esta dirección, en la dirección Z, perpendicular al pizarrón, no existe deformación. Toda la deformación va a ser
tanto en el eje X como en el eje Y, es decir, va a cambiar el cuerpo en la dirección vertical, va a cambiar el cuerpo, ustedes ven claramente, ¿no? ¿Sí? ¿Sí? Que esto de acá cambia de forma, ¿no? En la dirección X, pero si consideramos esto visto desde acá, pues a nivel de esto y esto, sigue siendo la misma forma, ¿no? Entonces, esa es la simplificación que se hace para el estudio de las fallas, es decir, que la deformación en la dirección Z es igual a cero. ¿Sí? Entonces, verán, ¿no? No hay deformación en esta dirección. Ahora, pues siempre hay una pequeña deformación, sí, pero ahora también verán que es X y Z, por cierto, de olvidarme, verán que no es del norte-sur, ¿no? O sea, simplemente recuerden, son lo que llamamos los ejes principales, ¿no? Que nosotros siempre podemos ponernos en una dirección en la falla, en la cual las componentes cortantes sean cero y solo nos queden las componentes normales, ¿no? De esfuerzos. Entonces, primera cuestión, ¿verdad? No, porque a veces es uno de los problemas que solemos tener luego de esto. Ustedes terminan viendo que X y Z son el norte y el sur. El Y sí, el Y siempre es el vertical. Pero el X y el Z, pues, no, esos justamente no son el norte y el sur. Eso los veremos, se determinan en función de la forma de la falla en el terreno, ¿no? Y por eso la idea de que para estudiar esto también hay que ir al campo, al terreno. O sea, hay que ver las fallas y medir esos ángulos. De hecho, es un gran trabajo de la geología, es eso, ¿no? Ver las fallas, determinar por dónde están. Entonces, una parte es geológica, ¿no? Es decir, hay que salir al terreno, observar, y la otra, pues hay que ayudarse de otros métodos, ¿no? Porque en el caso de lo que yo hago es esto, ver cómo están las fallas, pero utilizando geofísica, ¿no? Utilizando tomografía sísmica, nos permite ver en profundidad, ¿sí? Y luego compararlo, porque comparar lo que uno saca ahí con lo que se ve en superficie, con lo que se ve en geología. Entonces, hay todo un aparataje destinado básicamente a esto, ¿no? A ver cómo están las fallas. Y esa es ahora, ¿para qué ver las fallas? Pues bueno, una primera cuestión es para todo lo que son riesgos naturales, ¿no? Peligros naturales, deslaves, terremotos, todo se basa en función de por dónde pasan, dónde están estas fallas. Pero mucho más, por ejemplo, cuando fuimos el semestre anterior, tuvimos la oportunidad de ir a visitar la minera Lundin Gold y nos mostraron específicamente que el trabajo fundamental de los geólogos ahí era determinar por dónde está la falla. ¿Por qué? Porque justamente por la falla se produjo la infiltración, ¿no? De los productos porfirídicos que obviamente dieron la acumulación de lo que es ese oro de la minera Lundin Gold. Entonces, el trabajo del geólogo básicamente ahí es eso, ir viendo por dónde va la falla para de ahí ir guiando la excavación del túnel, ¿no? Pues, es una aplicación, les digo, fundamental en varios campos, ¿no? Tanto sea para recursos no renovables como para peligrosidad natural, ¿no? Entonces, hacia eso tiende nuestro análisis, no simplemente escribir las ecuaciones por escribirlas, ¿no? Obviamente empezamos por los casos más simples, tenemos este, y luego, como les decía, la idea es que nuestros ejes X, Y, Z son los ejes principales, ¿verdad? Es un concepto fundamental, ¿no? Esto de los ejes principales que nos permite simplificar las ecuaciones. Entonces, ¿cuál es el primer término que puedo conocer de todos estos? Recuerden que uno que estaba apareciendo, apareció en lo que les puse de examen, algo que conocemos como el esfuerzo, este siempre va a estar presente, ¿no? Litostático. Verán que de hecho con esto comenzamos a estudiar los esfuerzos. ¿Cuál es el esfuerzo litostático? El esfuerzo vertical. Siempre hay una masa. Aquí en nuestro caso, en geociencias, no podemos despreciar la masa porque los bloques involucrados tienen una masa muy considerable, ¿no? Entonces, el esfuerzo litostático es en la dirección, y ahora no sé si lo escribo como Y1, no, sigamos así con la notación en este caso, ¿no? Entonces, ¿a qué es igual este esfuerzo litostático? Verán que era parte de alguna de las cuestiones que estaban en el examen o estaba puesto como dato. Esto siempre es igual a ρ, G, H. Rho obviamente es la densidad del material, G es la gravedad. Ahí quizá
Otra duda del examen, bueno, ¿cuánto utilizo G? 10, 9.8. Bueno, en realidad ese es para el nivel de los valores que nosotros obtenemos de esfuerzos, que son megapascales, utilizar 10, 9.8, pues no hace ninguna diferencia en el error que podemos cometer, ¿no? Pero la pregunta más bien es, ¿dónde mido H? ¿Cuál es H? ¿Sí? Porque H, recuerden, en una columna está claro, ¿no es cierto? Cojo toda la columna y veo. Pero en una falla, si esto es del suelo, ¿hasta dónde tengo que medir H? ¿Qué considero como H? Entonces ya no es tan evidente esa expresión de cuánto es H. ¿Cuál es la profundidad? La idea sería hasta dónde va la falla, cuál es la profundidad de la falla. Entonces, ¿hasta dónde le tomo? Le tomo desde aquí hasta este punto, le tomo desde este punto hasta el de acá. Si ven, no hay un valor absoluto que pueda ahí escoger para H, ¿no? Entonces, generalmente ese es otro punto interesante para el cual, al menos en las fallas que tienen actividad sísmica, pues la sísmica nos ayuda, ¿no? Vemos los sismos, vemos los más profundos, entonces podemos tener una idea hasta dónde se propaga la falla. En caso de que no hay actividad, pues ni modo, hay que hacer tomografía para ver hasta dónde se propaga, ver la profundidad de la falla para encontrar H. Entonces, ¿no? Tengo este valor. Como les digo, pues, uno de los valores que aparecía en el examen. Y ahora tengo que encontrar los otros valores. Ahora, otro conocimiento fundamental, también recuerden, que habíamos obtenido, ¿qué cosa? Es que en la vertical, el deviatórico es otro término fundamental que va apareciendo en nuestro lenguaje, el lenguaje el deviatórico es el exceso de esfuerzo, ¿sí? Entonces, verán, este esfuerzo es producido básicamente por la gravedad. El deviatórico lo que mide es cuánto se desvía esto de la gravedad. Lo que quiere decir, hay otra componente que también esté jalando los bloques hacia abajo. Pues no, ¿sí? Entonces es lo que indica, ¿no? En cambio, los horizontales, ahí sí hay otras componentes, ¿no? Que son las componentes que pueden ser de compresión o de extensión. En este caso tenemos de compresión. Entonces, el deviatórico vertical, ¿sí? No hay ningún otro esfuerzo que esté actuando verticalmente, por lo tanto, el deviatórico es 0. El deviatórico en la dirección vertical. ¿Qué más? Entonces, esta ecuación, como les digo, tomaránla en cuenta. Ya la vamos a volver a utilizar, o creo que ahorita mismo la podemos utilizar. Sí, vamos ahorita. Entonces, esta ecuación que está ahí, ¿sí? ¿Cómo la relaciono al fenómeno que estoy estudiando? Aquí puse 3, 1, 2. ¿Cuál es cuál ahí? ¿Sí? Entonces, recuerden que habíamos empezado diciendo que la dirección 3 en nuestra ecuación era la dirección en la que no hay deformación. ¿Sí? Entonces, la dirección en la que no hay deformación en este caso es la dirección z. Por lo tanto, esta ecuación ya la puedo escribir como sigma zz es igual a nu. Bueno, las otras dos pueden ser cualquiera, ¿no? La x de allí, eso no tiene nada que ver. Cogemos nada más así. Entonces tengo esta expresión de acá. Pero ustedes, igual como vieron un poco también en los ejercicios anteriores, generalmente no nos interesa el valor absoluto del esfuerzo. Lo que nos interesa es comparar los deviatóricos. Entonces, lo mismo en la dirección z, pero para los deviatóricos yo escribiría el deviatórico en z es igual a nu por... Verán que por eso utilizo la letra delta, ¿no? La delta deviatórico, ¿no? Deviatórico de x más el delta deviatórico de y. Y ya van a ver que una ecuación fundamental que obtenemos aquí, ¿qué es? Verán que hemos dicho que en las fallas siempre
El deviatórico vertical es 0. Ahora, verán una vez más, no quiere decir que todos los fenómenos geodinámicos el deviatórico vertical sea 0, porque puede haber otras fuentes ahí, pero estamos analizando en la corteza general, solamente hay bloques, no hay nada más, pero puede haber otro. Por ejemplo, supongamos que queremos analizar, hay otro, por alguna razón hay una formación importante acá que genera otro estrés adicional. Podríamos considerarlo como otro valor. Entonces, bueno, ahí se habría un deviatórico en Y, en vertical. Pero en forma general, verán que siempre consideramos que el deviatórico vertical vale 0. Por lo tanto, si ven, reemplazo acá 0 y he llegado a una ecuación interesante. Les pueden ponerla hacia abajo, ¿no? Puedes borrar un poco de espacio. Encuentro que el deviatórico en Z, en la dirección en donde no hay deformación, es igual al coeficiente de Poisson por el deviatórico en la dirección X. Entonces, esta ecuación ya es la que me va a servir para explicar lo que sucede en las fallas, ¿no? Entonces, si quieren, también le voy a volver a... Porque la vamos a utilizar también en las otras, ¿no? Entonces, vean, ¿no? Pues simplemente trabajar con las ecuaciones es álgebra. Hasta ahora, como les digo, no han aparecido ecuaciones diferenciales, no hay integrales complicadas, ya irán apareciendo un poco, pero hasta ahora es álgebra. Pero ustedes ven que los conceptos, conceptualmente, eso también uno tiene que ir asimilándolos, ¿no? Aprendiéndolos, porque no es cuestión simplemente tener las ecuaciones, por eso las ecuaciones pueden estar en un libro o pueden estar en un handbook famoso, un handbook de su ingeniería, pero eso no es suficiente, ¿no? Es decir, simplemente coger las ecuaciones y aprendérselas no es suficiente para entender. La idea es entender precisamente los razonamientos, por qué este vale ROGH, por qué este podemos decir que vale 0. De hecho, en el examen había una pregunta así, ¿no? Un poco, ¿no? Justifique por qué este es positivo, por qué este es negativo. Entonces, esas cuestiones también ustedes deben irlas asimilando en el curso. Entonces, además, dentro de cómo se está llevando el curso, por eso la idea es que ahí nos toca más que repetir, ¿no? Es decir, hacemos una primera clase, pero luego obviamente le volvemos, importante que ustedes vuelvan a revisarla, revisen sus apuntes. Tienen el libro, ahora yo sé que el libro tiene la complicación de que está en inglés y, bueno, no necesariamente todo el mundo maneja fluidamente, pero considérelo también como un reto, ¿no? Entonces, poder también siempre asociar lo que dice el libro, tratar de leer, entender. Como les digo, siempre sería más interesante tener directamente un texto en español, pero lamentablemente para estas cosas que estamos haciendo, pues no existe. Ahora, una vez verán que eso también puede ser ustedes, no sé, tal vez encuentran algo por ahí donde se estén explicando estos temas. Entonces, pero si ven, esa repetición, esa lectura es la que deseamos que ustedes hagan durante este tiempo todavía de confinamiento, ¿no? No podemos avanzar un poco en la parte práctica, pero al menos la lectura, la revisión de las ecuaciones les va a permitir tener una, una formación más profunda sobre lo que estamos haciendo, ¿no? Esa es la idea, porque o sea, tampoco es la idea pues, decir, bueno, simplemente como no podemos hacer toda la parte práctica, entonces pues simplemente suspendamos el curso, ¿no? Para que se pueda decir otra solución. Si, bueno, este semestre no hacemos trabajo y bueno, los profesores ya se dediquen a hacer investigación, por ejemplo. Muchos hubiésemos estado más que contentos y decir, entonces no vamos a hacer clases en todo un semestre para que investiguen, ¿no? Entonces, hasta que los estudiantes vuelvan a escribir bastantes papers en ese tiempo. Pero no, pues, la idea es que no se puede tampoco cerrar todo, ¿no? O sea, hay que seguir, avanzar con algunos detalles y sobre esto podemos avanzar. Entonces, verán que tenemos esto de acá, esta ecuación importante. Les digo, trato de mantener la mayor parte de ecuaciones en el pizarrón. Entonces, otro concepto fundamental es que nosotros podemos obtener el esfuerzo horizontal, ¿sí? Siempre lo podemos obtener como
es igual al esfuerzo litostático. Entonces verán, ¿no? La idea, insisto aquí, cuál es este concepto de diatórico es fundamental. Entonces, insisto, lo utilizar un poco en el ejercicio del examen y en el otro anterior también. La idea es que el deviatórico es precisamente la componente que genera los fenómenos que estamos observando, porque si solo habría esfuerzo litostático, es decir, solamente el peso de los materiales, no habría ni fallas ni plegamientos. Entonces, nosotros siempre podemos considerar que el esfuerzo litostático, recuerden, es general, es las tres direcciones. Depende cómo pues verán que este esfuerzo litostático es una especie de presión. ¿Sí? Entonces, podemos considerar que es el mismo en las tres direcciones. Recuerden, ¿no? Es como cuando ustedes se meten en una piscina, la presión del líquido es igual en las tres direcciones. ¿No? Entonces, lo mismo aquí, hacemos como que fuese el esfuerzo litostático el mismo en las tres direcciones y lo que falta, el deviatórico, entonces es lo que genera mi esfuerzo horizontal. Entonces, el esfuerzo horizontal es igual al esfuerzo litostático más el deviatórico. Pues, ¿verdad? ¿No? Son conceptos, como les digo, que pueden parecer bastante simples, pero son luego fundamentales para entender la complejidad del medio que estamos observando, ¿no? Pues, ¿verdad? El esfuerzo horizontal es igual al esfuerzo litostático más el deviatórico. Entonces, ¿ya tenemos el esfuerzo litostático? Sí, ese siempre vale lo mismo. Está por aquí, rho GH. El deviatórico, pues es lo que tenemos que determinar. Entonces, verán que ahora sí estamos ya en lo que sería nuestra tercera semana más de trabajo. Entonces, vamos ya ingresando a los temas fundamentales. Verán que siempre el aprendizaje durante el semestre es lo que se trata, ¿no? Empezamos con temas importantes, pero a medida que vamos acercándonos a la mitad y un poco más de la mitad, es donde se concentra la importancia fundamental de la materia, ¿no? O sea, hay que aprender todo, pero como cuestiones eh, fundamentales, esto es, nos vamos acercando a los temas ya, que son el núcleo de la asignatura, ¿no? Entonces, luego obviamente igual, porque de eso se trata, porque es cuando uno planifica un curso, también tiene que tomar en cuenta siempre, ¿no? Porque no es la idea decir, esto es un avance lineal y mientras más nos acercamos al final, esos temas son los más fundamentales los vemos al final. No quiero decir que los temas de al inicio y al final no sean importantes, todo es importante, pero hay unos que son los que eh, más refuerzo necesitan. Por eso les digo, no es una buena idea planificar una materia si empezamos por los temas poco fundamentales y al final llegamos a los más fundamentales. Eso nunca hay que hacer, porque ustedes saben que siempre al final puede haber por problemas, no se pudo dar una clase. Entonces, los temas que están al último, generalmente, no se puede dejar siempre los temas más importantes al último. Por ejemplo, no podemos ver esto al final. ¿Por qué? Porque al final puede ser que nos falte tiempo, si por alguna razón. Siempre al final, ustedes se han dado cuenta siempre desde su escuelita, que los temas que están al final a veces no se logran, ¿sí?, ver en su totalidad. Y por eso lo que dice, bueno, pueden consultar, revisen. Eso pasa siempre, ¿no? Entonces, la idea, como les digo, es eso, ¿no? Tenemos unos temas importantes y la importancia de los temas va aumentando a medida que nos acercamos a la mitad del curso, ¿no? Y luego, bueno, los otros también son complementarios. Entonces, la idea de planificar de esta manera. Por eso les digo, ahorita estamos ya en lo que serían ya el núcleo principal de conceptos que debemos asimilar para sus futuras formaciones, ¿no? Sus futuras materias que vayan tomando. Entonces, por eso les digo, ¿verdad? Vamos a resumir en pocas palabras ahí, pero si es que hay alguna duda, ¿verdad? Sobre la idea, como les digo, de la clase es que yo les hago una especie de resumen del libro explicado, pero también si es que va habiendo preguntas, inquietudes, digo, no se olviden de realizarlas. ¿No? Entonces, al menos las ecuaciones, tal vez una letra no está clara para ir entendiendo qué es lo que estamos haciendo, ¿no? Por ejemplo, esto que el esfuerzo horizontal es el esfuerzo litostático más el deviatórico.
Entonces, digo, no sé. Siempre pueden interrumpir si es que hay alguna duda adicional. Entonces, el gráfico lo voy a tratar de dejar, aunque bueno, me ocupa un buen espacio. Entonces, verán todo esto, ¿no? Bueno, sigamos hasta acá. Tienes que hacer un poco de esfuerzo sobre el espacio también que disponemos. Entonces vamos a aplicar esta ecuación con lo que tenemos. Entonces empiezo por el esfuerzo horizontal en X. El esfuerzo horizontal en X es igual a ¿qué cosa? Al esfuerzo litostático, ¿verán? Es este de acá, ¿no? Rho GH más el deviatórico en X. Entonces ya tengo el sigma Y, el sigma XX. Y lo mismo, ¿no? Si quiero de una vez, aunque no lo voy a utilizar, pero lo voy a escribir, ¿cómo sería el esfuerzo en Z? Sería el litostático más el deviatórico en Z. Pero resulta que el deviatórico en Z ya lo calculé en cambio por acá, ¿eh? Para reducir el número de variables. Entonces, ahora sí, todo esto ya puedo borrar. Y me queda que el deviatórico en Z ha sido igual a rho GH más nu por el deviatórico en X. ¿Eh? Entonces ya tengo los tres, ¿no? Esfuerzo en X, esfuerzo en Z. Bueno, si quieren le vuelvo a escribir el Y por acá, ¿no? Para no perder de vista. ¿Sí? Tengo ya las tres ecuaciones con mis tres esfuerzos. Este es en X. ¿Sí? Las tres ecuaciones que gobiernan, en realidad ya van a ver, esto es para los tres tipos de falla. ¿No? Siempre voy a tener estas ecuaciones, ¿no? El esfuerzo en Y, el esfuerzo en Z, el esfuerzo en X. Y ustedes ven que todo depende de qué variables. Bueno, de ρ, densidad del medio, ρ, G, la verdad, del H, la profundidad. También depende del coeficiente de Poisson, que es un coeficiente de elasticidad de las rocas, ¿no? ¿Y dónde está lo difícil? Obviamente lo difícil está medir esa componente deviatórica en X. Entonces, generalmente esta componente deviatórica en X eh, es más o menos constante, digamos, en ciertas regiones de la corteza. De hecho, existen mapas sobre el esfuerzo deviatórico en la corteza, ¿no? Más o menos detallado, ¿no? O sea, podemos conocer, por ejemplo, el milímetro en todos los sitios, ¿no? Pero eso nos permitiría encontrar los esfuerzos en las tres direcciones. Ya tenemos las ecuaciones. Si queremos ya ver una aplicación directa de esto, ¿no? Pero tenemos todavía que llegar a una aplicación también fundamental, que generalmente resume un poco el conocimiento de las fallas que nosotros tenemos, ¿no? Porque una cuestión fundamental, cuando ustedes ven una falla en el terreno, es precisamente saber, en función de la falla, cómo están los esfuerzos, en qué dirección es mayor el esfuerzo, o al contrario, ¿no? Si ya tengo conocimiento sobre los esfuerzos en una región, ¿qué tipo de falla voy a tener? ¿Eh? Y eso ya van a ver, lo vamos a resumir en una ecuación, en una inecuación en un caso bastante simple, ¿no? Entonces puede ser en las dos vías de aplicabilidad, como digo, ¿no? Si yo llego, ya sé qué tipo de falla se trata, yo puedo, solamente viendo el tipo de falla, es una falla inversa, entonces ya puedo a partir de eso, ¿no? Considerar cómo está la distribución de esfuerzos en esa parte del terreno. O al revés, si por algún medio he medido los valores de los esfuerzos, yo puedo saber de qué tipo de falla se trata, que es un tema más o menos importante en muchas fallas, ¿no? Por ejemplo, aquí en la parte nuestra de donde trabajamos, en Tena, está la falla de Cosanga, que es una falla muy importante.
Y hay ciertos sectores donde la falla es ciega, ¿no? Es decir, no la vemos, no tiene manifestación superficial, solamente podemos intuir que está por ahí, ¿no? Y bueno, tenemos ciertas buenas razones para pensar que tiene componentes compresivos, pero también tiene que tener componentes de falla en tipo falla de rumbo. Y eso, pues si bien no lo sabemos, entonces una compañera en 10º semestre está haciendo más o menos ese trabajo, ¿no? Está tratando de, utilizando imágenes de tomografía, dar una primera idea de cómo estaría esa falla, en la parte de la falla de Cosanga que no tenemos una manifestación superficial. Entonces es fundamental saber eso, ¿no? Si se trata de una falla de rumbo, si se trata de una falla normal, si se trata de una falla inversa. Digo, en muy pocos casos en la naturaleza ustedes van a llegar y ver bloques como estos, ¿no? Donde claramente ustedes se paran aquí y dicen, ah, mira, un bloque se subió, entonces es una falla inversa. No es siempre tan fácil, ¿no? No, sobre todo en la región que nosotros estamos, ¿no? Me refiero aquí en la Amazonía, donde, bueno, verán que no estamos en la llanura, ¿no? Estamos en la zona todavía de levantamiento, pero ya aquí la vegetación cubre todo, ¿no? Entonces es más difícil todavía. En la parte de cambio nuestra interandina tenemos el problema de los depósitos volcánicos, que hay mucho volcán. Entonces, todas las fallas están cubiertas por mucho depósito. Entonces no es tan simple, ¿no? Como en otras regiones donde básicamente las fallas se ven en el terreno. Obviamente también se pueden reconocer, esa es la idea del trabajo en el campo. Pero también necesitamos por eso ciertas otras herramientas que nos permitan analizar esas fallas. Entonces quieren, a veces esta parte igual dicen, bueno, pero es que es obvio, es evidente. Por ejemplo, dicen, pongamos que para que este bloque se levante, ¿sí? La componente vertical, ¿qué debería ser? Entonces, para que esto se levante tiene que ser esta mayor, ¿no es cierto? ¿Sí? Que la componente vertical. Por ejemplo, verán que hay una componente horizontal, ¿sí? Componente vertical, una horizontal. Si esto queremos que se levante, seguramente la componente que hace que se levante va a ser mayor, pero ustedes ven cuál es la que está empujando, es la componente X, ¿no es cierto? Pero no se olviden que este no es el caso simple en que podamos decir que solamente hay este movimiento y no pasa nada en el eje Z. Ese es el gran problema, ¿no? Verán que todo esto está unido a unas grandes masas que también generan esfuerzos en la dirección Z. Pues por eso les digo, cuando esto se estudia una primera vez, entonces piensa simplemente como unos bloques que se mueven. Entonces, pues decir, bueno, entonces, claro, es evidente, ¿no? Si queremos que esto se levante, seguramente la componente de presión, pues se llama de presión, tiene que ser mayor que la componente vertical. Parece evidente. Pero el problema es qué sucede con las componentes en esta dirección. ¿Qué valor deben tener? ¿Cuál es mayor? ¿La que es acá en esta o que es en Z o en X? No es, algunas cuestiones, una vez más, pueden ser evidentes, otras no tanto, ¿no? Entonces, ahí es donde entra la ayuda de las ecuaciones, ¿no? Porque a veces uno tiende a pensar que el sentido común es una buena guía en la investigación científica. Generalmente no lo es, ¿sí? Generalmente uno, por eso se desarrolló este formalismo para tratar de evitar esos juicios, ¿no? A priori que pueden ser no necesariamente ciertos. Entonces, utilizo las ecuaciones para ver cuál de estas... En realidad lo que quiero llegar acá es a una inecuación, ya van a ver, ¿no? Que generalmente se resume en un gráfico que me acuerdo que les mostré antes. Esas inecuaciones, ¿cuáles son? Por ejemplo, verán que tengo todo en función de esto. Entonces yo puedo decir, o llegar a una primera inecuación y decir, verán que aquí ρ es positivo, g es positivo, h siempre lo considero positivo, ¿recuerdan? Para facilitar. ¿Qué más? Necesito un dato más, que por cierto se me escapaba. Falta un dato más que yo puedo ya intuir del conocimiento que tengo. ¿Cuál es? ¿Cuál es el signo del deviatórico? Verán que todo está en función del deviatórico horizontal, ¿no? Del X. El Z ya lo logré salvar de acá. Pues verán que esto es positivo, pero el deviatórico en X, ¿qué signo tiene? Eso también ya lo podemos decir. De hecho, era como una pregunta del examen. Recuerden que desde el inicio habíamos dicho que había una convención de signos para cuando es en compresión, cuando es en extensión. Entonces, en este caso, el X, ¿sí ven?
es un esfuerzo en esta dirección, es un esfuerzo compresivo. Positivo. Es, por lo tanto, positivo, ¿no? ¿Verdad? Entonces, esto yo puedo saber precisamente que es positivo, ¿no? ¿Sí? ¿Por qué? Por compresión. Entonces, otro dato. Entonces, si ven todos los datos que puedo ir extrayendo ya en función de cómo veo los bloques en el problema, ¿no? Entonces, hay compresión, por lo tanto, el deviatórico en X tiene que ser positivo. Entonces, yo puedo llegar a una primera relación entre, aquí obviamente como ya son desigualdades, hasta ahí he escrito igualdades, ahora voy a escribir ya desigualdades. Generalmente, podremos partir de aquí. Entonces, partamos de estas dos. Voy a borrar esta, luego la volveremos a escribir. Ustedes pueden volver a escribirlas, no sé. Pongamos que tenemos estas dos. Esta y esta. Entonces verán que yo puedo escribir sigma xx, este rho g es sigma y más. De esto yo puedo deducir una primera desigualdad entre x y y. Verán que para encontrar x estoy haciendo y más algo positivo. Por lo tanto, ¿cuál de estos dos va a ser mayor? Entonces, verán, ¿no? A este le estoy sumando algo positivo y obtengo el de acá. Por lo tanto, como estoy sumando algo positivo, ¿qué quiere decir? Que este siempre va a ser mayor que el y. Absolutamente mayor, ¿no? Porque verán que el deviatórico no puede ser cero, porque si no hay deviatórico, pues no hay falla. Entonces, hace falta estudiar esto, ¿no? Entonces, ¿está claro? ¿Verán cómo obtuve? Porque también esto verán que ustedes van a hacer para la otra falla. Entonces, para el otro tipo de falla, pues verán, ¿no? Entonces voy encontrando esta primera inecuación. ¿Estamos claros, verdad? Simplemente le estoy sumando algo positivo, por lo tanto esto me queda sigma xx mayor que sigma y. Tengo ya una primera inecuación que me puede servir para... Ahora tengo que encontrar una relación entre... Entonces, verán que ahora sí, como les digo, como ya vamos avanzando, varias ecuaciones. No he llegado a la ecuación final, pero son ecuaciones intermedias que me pueden servir. Ahora necesito una relación entre y z para plantear una transitividad, ¿no? Veamos si es posible. Entonces, recuerde la relación de, creo que ya le borré, obviamente. Entonces, la z tenía más z es igual, recuerden, a sigma ¿sí? Entonces, aquí yo podría plantear directamente a través de esto, es decir, bueno, estoy sumándole al y, le estoy sumando algo que es positivo, ¿sí? Verán que el nube siempre es mayor que cero, ¿no? No es una constante que siempre es mayor que cero, este es mayor que cero, por lo tanto, le estoy otra vez sumando algo que es mayor que cero a algo, ¿no? Por lo tanto, de aquí el ZZ siempre va a ser mayor que el Y. Verán que esto ya es una conclusión que, como digo, pensar solo como bloques no lo podemos saber, ¿no? O sea, desde el esfuerzo en la dirección perpendicular a los bloques, nos puedo obtener esto de acá. Ahora, ¿esta me sirve para hacer la transitividad? No, ¿verdad? Porque necesito algo que sea, por ejemplo, es una ecuación importante también, pero no es la fundamental todavía. ¿Sí? Puedo, en este caso, verán, ¿no? Ya ahorita sí estoy en el caso específicamente de la falla de empuje, en el cual el deviatórico es mayor que cero. ¿Sí?
De hecho, porque esto le he puesto 2 veces, no, está bien, se va más ahí, ¿no? El deviatórico es mayor que cero, es suficiente. Que le he puesto ese doble signo. Entonces, verán, esto, ¿puedo hacer una transitiva aquí? No, ¿sí? Porque necesito que y sea mayor que, o que y sea, este está para acá. Ahora, si le doy la vuelta, ¿le sirve la transitiva? No, porque va a quedar el uno mayor que el otro menor. Entonces, todavía no es la conclusión final que puedo obtener, ¿no? ¿Verdad? Necesitaría sigma x mayor que y mayor que otra cosa, pero no, aquí tengo al revés. Entonces, todavía tengo que trabajar más en las ecuaciones. Creo que este momento ya puedo borrar al menos esta parte del gráfico para tener un poco más de espacio. Entonces verán, esta parte pues es poco de ecuaciones, inecuaciones. Las matemáticas no son tan complicadas todavía. Vamos a ver que sí llegamos a unas partes ya más complicadas, pero ya van a ver que es igual. No tendremos todo el tiempo de detallarlas, ¿no? A muchas tendremos que tomar soluciones, como la que hicimos, ¿se acuerdan? En la parte de la convección, ¿no? Que pues ahí no resolvimos la ecuación de la ecuación biarmónica, simplemente escribimos la solución. Pero aquí, pues, ustedes ven, todavía son ecuaciones y inecuaciones, es cuestión de ir acomodando los términos. Todavía no puedo llegar. Necesito una relación, si ustedes quieren, ahora una relación entre z y x. Entre z y x, para ver cuál. Entonces, ¿cuál es la relación que me permite encontrarla entre z y x? Pues yo para eso puedo comenzar diciendo, eh, o puedo construir esa relación, verán que tengo a partir de aquí, ¿no? Tengo el y, tengo el z, necesito encontrar esta con la de acá. Para eso yo puedo considerar, empezar, diciendo que nu es siempre mayor que 1, ¿sí? Le voy a multiplicar a ambos lados el deviatórico. Verán que el deviatórico es un número positivo, por lo tanto, al multiplicar a ambos lados por un número positivo, la desigualdad se mantiene. Es decir, me queda nu por XX. Entonces verán que en el otro caso, cuando sea ya, por eso se comienza por este. ¿Por qué comenzamos por la falla inversa? Porque en este caso el deviatórico es positivo y las inecuaciones con las que tenemos que trabajar son más simples, porque siempre estamos multiplicando o sumando algo positivo. Y vamos a ver que en el caso de la falla normal, el deviatórico va a ser negativo, porque va a haber una extensión. Y por lo tanto, las ecuaciones, las inecuaciones pueden ser un poquito más difíciles de manejar, nada más, ¿no? Y bueno, y en el caso strike-slip, pues hay muchos casos ahí en realidad, ¿no? Hay uno, se van a ver que no es uno solo. Pero digo, lo interesante, más que tener la lista de ecuaciones, interesante es ir entendiendo los diversos razonamientos que vamos haciendo, ¿no? Esa es la idea de este aprendizaje, ¿no? Pues, ¿verdad? Multiplicamos ambos lados por un número positivo. Y ahora, ¿qué hago? Voy a sumar a ambos lados algo que también es positivo, rho GH. Entonces, sumo de este lado. Rho GH más, no. XX mayor que rho GH más. Eran propiedades de las desigualdades, ¿no? Si sumo a ambos lados algo positivo, la desigualdad no cambia. En realidad, las propiedades de las desigualdades, ¿no? Aquí no habría problema. La desigualdad me dice que si yo sumo cualquier cosa positiva o negativa, la desigualdad no cambia. ¿Cuándo hay el cambio? Cuando multiplico por un número negativo, ¿sí? Cuando multiplico por un número de negativo, el sentido de la desigualdad. Entonces, ¿no? Una aplicación de las propiedades de las desigualdades. Entonces, ¿qué he obtenido aquí? Ustedes ven, rho GH más esto es esto de acá, sigma z. Sigma z es todo esto de acá. ¿Por qué? Porque esto es sigma y, ¿no? Vamos a escribir un paso más, ¿no? Entonces acá, entonces esto he obtenido que sigma z resulta que es mayor que rho GH más sigma XX. Esto es sigma X. A ver, hay algo que no me convence en el último paso.
Algo que no estoy totalmente seguro. En el último paso, el sigma X. No, claro, ahí está algo mal. ¿Sí? Pero bueno, lo vamos a corregir. Recuerden, ¿cuánto valía nu de los ejercicios que estábamos trabajando? No, es un error al inicio, pero no. El nu que tomamos, ¿se acuerda cuánto valía? 0,25, ¿no? ¿Se acuerdan los ejercicios en el examen? El nu vale 0,25. Entonces, este es el signo, este es el que está mal, ¿no? Por favor, corrijan. No, el nu es siempre menor que 1, ¿no? No es mayor. Entonces, aquí todo está al revés. El nu es menor que 1, menor que. Entonces, el nu es menor que 1. También es mayor que 0, pero ese ya no lo entiendo, ¿no? Lo que sí me interesa es que saber que siempre el nu, el coeficiente de Poisson, es menor que 1. 0,25 que estamos utilizando en los ejercicios de la clase anterior. Entonces, ahora sí está bien la conclusión, ¿no? El z es menor que el x. O en otras palabras, si ustedes quieren, podemos invertir el sentido. Ahora sí, es mayor que z. ¿Verdad? ¿Estamos claros? ¿No? Por favor, corregirán, ¿no? Estaba escrito mal al inicio, ¿no? Y ahora sí, dentro de todas estas ecuaciones, inecuaciones, podemos escoger, si a esta llamémosle 1, a esta 2. Sigo escribiendo. Hasta aquí le doy la vuelta, ¿no? Le doy la vuelta, me queda XX, mayor que ZZ. El esfuerzo en X es mayor que el esfuerzo en Z. Verán que esta conclusión ya no es tan evidente, ¿no? De entrada, bueno, es que claro, para que esto suceda, siempre el que debe ser mayor es el que está empujando, ¿no? Se ve una vez más, pero eso hay que mostrarlo, ¿no? Esa es una, porque el otro tal vez, el primero, el vertical, como les digo, por intuición, pueden decir, sí, este debería ser el horizontal mayor para que esto se levante, ¿no? Pero si ven, es más difícil de responder. Capaz que intuíamos que en la dirección de acá el esfuerzo tiene que ser mayor que en el horizontal, pero justamente mostrado. El esfuerzo en X siempre tiene que ser mayor que el esfuerzo en Z. Y ahora sí podemos hacer transitiva entre 1 y 2. ¿Sí? Porque tengo X mayor que Z y Z mayor que Y. Y ahora sí finalmente llego a la desigualdad fundamental, que me dice que en una falla de empuje, en una falla inversa, X es mayor que Z y esto es mayor que Y. Entonces, harán todo el trabajo, ¿no? Todo el trabajo de la teoría y la utilización de la teoría de la elasticidad, recuerden, es llegar a esta inecuación de acá. El resultado es una inecuación. Entonces, ¿qué nos permite esto? Pues nada, nosotros salimos al terreno, vemos una falla, o ni siquiera no vemos una falla, simplemente medimos estos esfuerzos, ¿no? Si obtenemos esta relación, pues nosotros podemos determinar que se trata de una falla de empuje, una falla inversa. Como les digo, la naturaleza generalmente es más complicada, es decir, hay fallas que tienen varias componentes, no solo inversa, también tiene una inversa y un deslizamiento horizontal, ser una transpresiva, pero es precisamente esos valores que nosotros obtenemos, ¿no? Y de hecho, ustedes van a ver, es esto lo que generalmente se informa cuando hay un terremoto, ¿no? Porque el terremoto en sí, después volveremos, pero de una vez, ¿sí? El terremoto en sí, lo que me habla es que se mueven dos bloques, generan luego una onda sísmica.
Pero ustedes van a ver que en los terremotos hay una información que me habla sobre estos valores también, ¿no? Ahora, ¿cómo se obtienen estos valores en los terremotos? Ya no es simplemente ir al terreno y poner aparatos ahí, no. Lo que se obtiene esto es a través de un proceso un poquito más complicado, que es las ondas sísmicas, ¿no? Pero ahorita a nuestro nivel nos interesa entender el análisis, ¿no? Generalmente en los terremotos nos van a presentar algo que se conoce como el mecanismo focal, que vamos a hablar un poco, y nos van a decir poco cómo fue el terremoto, cómo fue, ¿no? Si fue una extensión, si fue una compresión, si fue un strike slip, o alguna combinación complicada de las tres. ¿Y cómo se obtiene eso? Pues básicamente se parte de esta desigualdad, ¿no? Pero les digo, ¿no? Generalmente la idea es, ¿nosotros podemos medir esfuerzos en el terreno? Sí. ¿Cómo lo podremos hacer? Las técnicas actuales más son a través de observaciones satelitales. Yo, por ejemplo, eso no lo hago, ¿no? Yo, en cambio, como veo una falla en el terreno, pues yo hago tomografía sísmica y trato de ver, por ejemplo, cómo están los sismos. Me puede dar una idea de la geometría de la falla. Pero solo con eso, entonces, lo siguiente es coger uno de esos sismos y ver su mecanismo focal. ¿Sí? Su mecanismo focal me va a decir esto, precisamente. ¿Cuál de estos es mayor? Y me van a informar si esa falla precisamente es de empuje, de extensión. Ahora, ¿siempre se puede hacer eso? Pues no, ¿sí? Porque pues, hay que tener un sismo bien, con unas componentes bien localizadas. Ese es el problema que tenemos, como les digo, por ejemplo, en Cosanga. No hay muchos sismos bien localizados. En otras partes, en cambio, de las fallas en Ecuador, hay muchos sismos. Y bueno, y hay fallas definitivamente que no tienen sismicidad. Entonces, ahí sí hay que ir a otros métodos, ¿no? Para tratar. Ahí sí realmente hay que hacer geología, ¿no? Buscar más experiencia en el campo mismo, hacer cortes, buscar, es tratar de ver qué tipo de falla es, ¿no? Pero, verán, ¿no? Es fundamental. Como les digo, a veces esto puede decir, no, pero es que es evidente, ¿no? O sea, si hay un empuje, entonces el empuje tiene que ser mayor que las otras dos. Sí, pero por ejemplo, este y el de acá, ¿sí? O el Z mismo con el X, como les digo, este puede ser evidente, ¿sí? El empuje tiene que ser mayor que el vertical para que el bloque se levante. Pero salimos a la naturaleza, vemos un bloque que se ha levantado, que tenemos que decir, bueno, el que empuja tiene que ser mayor que el peso del bloque. ¿Sí? Pero este es evidente. Los otros hay que deducir. ¿Y dónde ha salido eso? Pues precisamente de la teoría de la elasticidad. ¿Sí? Entonces, en este caso hemos encontrado una inecuación, ¿no? Nos va a servir. Entonces, verán que exactamente lo mismo que he hecho aquí, este análisis, lo podemos hacer para la falla inversa. ¿Sí? Ahora aquí igual queda la, para la falla normal. ¿Sí? Para la falla normal. Entonces, una vez más, ahorita vamos entrando ya a lo que yo les propondría del deber, porque también les puedo poner de ejercicio para la falla en strike slip, ¿no? Ahí hay otras inecuaciones que se encuentran. Pero generalmente para el strike slip hay muchos casos que se puede observar, ¿no? Una falla de rumbo. Entonces, yo generalmente cuando les he enviado el deber en otro semestre sobre el strike slip, cada uno considera otro caso, entonces es medio difícil calificar entre todos para saber de cuál mismo están hablando, ¿no? Entonces, seguramente lo que les voy a pedir es que ustedes deduzcan en el deber, una vez más, ¿verdad? Deber que les recomiendo que lo hagan mañana, ¿sí? Para que se tomen el tiempo de revisar. Por eso también, verán, yo les decía que la idea, yo no quería extenderles no sé qué tanto tuvieron que trabajar el domingo, bueno, ya me dirán, ¿no? Pero la idea es que, sí, al menos el domingo, verán que estamos trabajando de lunes a sábado, básicamente. Esa es nuestra compensación al poco tiempo que estamos haciendo. Entonces, como les digo, generalmente cuando tenemos el tiempo normal, yo nunca considero que el sábado y el domingo se deban trabajar, ¿no? Porque por algo están puestos ahí, ¿no? Como días de descanso. Pero pues en nuestra estructura estamos haciendo de lunes a sábado. Y por eso les decía, el examen no tenía tanto interés en extenderlo hasta el domingo, porque es que el domingo hagan un poco de cambio de otra actividad, porque si no, ya se acabó el domingo, me levanto el lunes y ya otra vez a las 9 de la mañana.
Y después tengo que seguir, ¿no? Porque si ven, la idea es que ustedes después de esto sigan revisando, viendo, haciendo el proceso de comprensión de las ecuaciones y inecuaciones que estamos trabajando, ¿no? ¿Verdad? Pero bueno, por eso, pero ya, bueno, o sea, como el pedido mismo fue de ustedes, entonces, por eso digo, espero que no, les recomiendo, traten del domingo de desconectarse definitivamente de esto. La otra materia, supongo que también están tomando otra, ¿no? Para tener un tiempo y poder seguir el ritmo, ¿verdad? Porque todavía falta otro módulo más, ¿no? Entonces, sí, entonces también eso es poco de la comprensión de este modelo modular que se escogió, ¿no? Porque toca ir un poco así, uh, rápido, ¿no? Entonces, esperamos, como les digo, que ustedes también estén haciendo sus otras, su reforzamiento de lo que estamos haciendo. Entonces, la forma que va a pedir que refuercen es que no hay ninguna duda, ¿verdad? Porque, como les digo, a partir de esto, la única diferencia que lo que ustedes van a tener que hacer, que es, pues es trabajar acá, ¿no? Esto va a ser igual. ¿Qué es lo que va a cambiar? Lo que va a cambiar es, por ejemplo, cuando yo multiplique mi deviatórico en X. Yo voy a multiplicar mi deviatórico en X en el otro caso, en la falla de empuje. ¿Qué va a pasar? Esta igualdad se va a invertir. ¿Por qué? Porque aquí voy a multiplicar por algo negativo, ¿no? Entonces, ¿verdad? No, aquí multipliqué por algo positivo, porque es compresión. En la falla normal, esto es extensión. Por lo tanto, esta desigualdad se va a dar la vuelta. Podríamos seguir, o sea, yo también hacer ese ejercicio aquí, pero también hay otras cosas que tengo que mostrarles, ¿no? Entonces, por eso he preferido hacerles tranquilamente todos los detalles de este primer caso y el deber, pero como siempre ya les anticipo el deber antes de ponerlo, por eso, pero no les pongo porque yo recomiendo que primero se tomen el tiempo de hoy en revisar. No hace falta estar viendo el video 10 veces, pero al menos sí para una pequeña revisión para acordarse, ¿no? De lo que vi, esto no está bien, esto tal vez me distraje ese momento, no entendí. Pues ese es el trabajito que estamos haciendo, ¿no? Y bueno, una vez más, el libro, sus apuntes también pueden, pueden servir. Entonces, verán, desde ya queda un poco el deber y les digo, ¿dónde va a estar la dificultad? Va a estar simplemente aquí. ¿Por qué? Porque recuerden que acá, igual aquí, en esta desigualdad no va a haber problema, porque aquí voy a sumar. Esto va a ser ahora negativo. Pero ¿qué me dicen las propiedades de las desigualdades? Si yo sumo cualquier cosa, sea positivo o negativo, el resultado no altera, ¿no? Sigue siendo el mismo. El problema es cuando multiplico por algo negativo. Cuando multiplico por una desigualdad por algo negativo, ahí sí el sentido de la desigualdad va a cambiar. Pues verán, ¿no? Este es lo único cambio que ustedes tendrán que hacer en su deber. Verán que la idea, ¿no? Ustedes vieron también, ¿no? El examen, si bien fue un ejercicio poco, pero claro, sí tuvo un poco más de complicación, algunos otros detalles. Los ejercicios, en cambio, estos diarios que yo les envío, bueno, diarios, me refiero a diarios, pasando el día que necesitamos. La idea es ahí no hacerlos muy extensos, ¿no? Tampoco es mandar todo un ejercicio, ¿por qué? No, la idea es que ustedes refuercen y al menos practiquen un poco bien, ¿no? Al menos en los últimos dos que ya califiqué, me parece que todos está correcto, los que se les pidió. Creo que hasta ahora en uno solo tuvieron dificultades. Verán que también cuando ya tengamos la nota del examen, pues ya podremos plantearnos la nota del primer bimestre, ¿no? Recuerden, haciendo el promedio, pero más o menos para que vean, ¿no? Es el promedio de los ejercicios que ya tienen. Creo que eso, entiendo que ustedes pueden ver ya su nota hasta ahí, ¿no? Hasta ahí sería su nota. Creo que hicimos tan 5 ejercicios, no me acuerdo qué hemos hecho. Eso sería recuerden, el 30%, ¿no? De la nota total. Ejercicios en clase, 30%, luego hará cada examen, 10%, se hacen, hablando de la nota total, ¿no? ¿Verdad? Y luego el examen final sería el 20% de la nota total, ¿no? Entonces, tal como lo planificamos, eso no hemos cambiado, eso no vamos a cambiar, la idea es que eso queda ahí, ¿no? ¿Verdad? Eso sí no podemos mover, eso ya lo pusimos desde un inicio. Entonces, ninguna duda hasta ahí, ¿verdad? Para borrar esto.
Profe, ¿en qué página está Sí, para más o menos irles guiando, sí, eso sí vale la pena. Ya, espérense para ver el libro. Entonces, todo esto que estamos hablando, verán que aquí ya cambiamos un poco el orden del libro, pero es simplemente porque el orden de los contenidos mínimos estaba así. Entonces, aquí como damos como un salto y todo esto está a partir de donde lo escribo. Bueno, me toca borrar y algo. Espérense. Mejor le voy a borrar. 300. Ay, perdón. 300. Entonces, si nos referimos al libro, esto está página 387. 388, ¿no? Verán, como les digo, aquí ya no seguimos tanto el orden del libro, sino más bien nos regimos al orden de los contenidos mínimos, ¿no? Nada más, por eso. Si hubiéramos seguido el orden del libro, primero hubiéramos visto el empuje y luego las fallas, pero tal como están los contenidos mínimos, y además considero que las fallas de ustedes ya tienen una primera visión, entonces por eso vale la pena centrarse. Pero de todas maneras, estas son las páginas 387, 388. Entonces, ¿qué pasa con las otras? Pues como les decía, la falla normal, que generalmente igual, ¿no? En inglés se mantiene lo mismo, ¿no? Aquí, ¿cuál es la diferencia? Pues bueno, si tenemos el bloque, eh, dibujarle exactamente, sí, vamos a dibujarle así, ¿no? Este es un bloque y este es el otro bloque. ¿Y cuál es la enorme diferencia? Pues la enorme diferencia es que aquí hay una extensión. En X hay una extensión. Por lo tanto, en este caso, el desviatórico en X va a ser menor que 0. Hay una extensión. Si quieren los ejes, ¿no? X, X, Y, Y, Z, Z. Verán, el Z es el que está perpendicular. Como les digo, la idea sería que esta parte ustedes la hagan como, la piensen como ejercicio. Siempre les digo antes, pero les pongo al final porque prefiero que primero revisen lo que hemos hecho aquí antes que lanzarse a hacer el ejercicio y que luego tengan otra vez que volver a revisar. Pero ese es el cambio fundamental. Como si tenemos otras cosas que observar, pues directamente, como les digo, aquí les voy a poner. En este caso de esta falla, la desigualdad que gobierna esta falla es la siguiente, ¿no? Tiene que ser mayor. Entonces verán, ¿no? Aquí ya es tal vez, como les digo, menos evidente. Entonces, sí, la que es evidente aquí, ¿cuál es? Decimos, bueno, en este caso tenemos una falla normal. Entonces este bloque tiene que caer. ¿Qué quiere decir? Que la componente vertical tiene que ser mayor que la componente en X. Yo sinceramente no lo veo, no lo veo evidente, pero no, pero es que es evidente, ¿no? Para que esto caiga, Y tiene que ser mayor que X. No sé, o sea, porque X también está extendiendo, ¿no? ¿Se ven que está extendiendo? Sí. Entonces, ¿cómo eso? No sé, si ustedes lo ven.
Porque en la falla, por eso la falla inversa es la primera que se ve, porque ahí también es un poco más que en principio evidente, ¿no? Pero en este caso, ¿sí ve? Que Y sea mayor que X. Y verán en este caso, ¿no? Z, el esfuerzo Z es mayor que X, ¿no? Entonces verán aquí todavía menos evidente que el esfuerzo que se produce en esta dirección, verán que el movimiento es así, ¿no? Pero hay un esfuerzo en esta dirección que es mayor que el mismo esfuerzo de extensión. Entonces vamos a decir, no, es que ese Z es pequeño, no lo vamos a considerar seguramente. No, o sea, aquí verán que no es posible. ¿Sí? Verán que el Z, el esfuerzo que se produce en esta dirección, es mayor que el esfuerzo de extensión, que al final es el que uno piensa que es el que está generando la falla, ¿no? Sí, porque la verán que como les decía, ¿no? El vertical siempre existe, es el hito estático, siempre. Digamos, la diferencia es que aquí hay una extensión, por lo tanto va a caer esto para acá y va a haber. Entonces, ustedes ven, hay un límite en el que esto se pueda pensar en forma de vectores y bloques que se mueven, ¿no? Hay que pensarlo, como le digo, en forma de elasticidad, ¿no? La teoría de la elasticidad. Para eso vemos esa parte teórica en nuestro curso, ¿no? Entonces, en este caso, simplemente les pongo ahí directamente, pues ese será el deber. Como les digo, el único cambio es este. Todo el resto de ecuaciones van a ser la misma. Y luego tendríamos, de una vez, aquí en cambio en la falla de rumbo, o falla strike slip, ¿no? En este caso, obviamente vamos a ver desde arriba, ¿no? Lo que sucede. Y aquí, pues, tenemos algunas posibilidades, ¿verdad? Aquí hay varias posibilidades en realidad. Tenemos este bloque. Aquí vamos a ver, aquí estamos observando lateralmente, ¿no? En cambio, acá vamos a ver desde arriba qué es lo que sucede. Entonces, en este caso, yo puedo tener algunas posibilidades. Puedo hacer que este sea extensivo y las de acá compresivo. ¿Sí? Esta se extiende y esta comprime. Aquí igual verán que hay otra denominación, que por eso les decía, ¿no? No podemos quedarnos deduciendo todo, porque también hay otras cosas que podemos observar. Verán que en estas fallas de rumbo tenemos que dar otra característica más, decir si son dextral o sinestral. Aquí no es muy complicado, aunque sobre el terreno es mucho más fácil de explicar, ¿no? ¿Cuál es la dirección? Pues dextral, derecha, sinestral, izquierda, ¿no? ¿La idea cuál es? Pues bueno, nos paramos en el bloque que no se mueve, entonces ponemos que nos paramos en este bloque que no se mueve, y si esto se mueve en dirección mi mano derecha, será una falla dextral, si no, será una falla sinestral. Entonces, eso, si ven, ese dextral, el sinestral, está dado en función de nuestra... Sirve para diferenciar, ¿no? Puede ser, ¿no? Un movimiento hacia la derecha. Por ejemplo, en la falla del sistema dextral mayor que nosotros tenemos en el Ecuador. ¿Cuál es ese? Pues es cuando el bloque norandino se va hacia el noreste y nosotros estamos parados en la placa sudamericana. Entonces, ustedes se imaginan, estamos parados en la placa sudamericana viendo la dirección del movimiento. Ustedes van a ver, siempre tiene un movimiento de mano derecha, ¿no? Por eso a toda esa falla, antes se le conocía como el sistema dextral mayor. Todavía tiene esa denominación, aunque mejor ahora se le conoce como la megafalla Punapa Yatanga Kosanga Chinguar, ¿no? Bueno, esos detalles, por ejemplo, están en el documento que yo les di de geodinámica del Ecuador, en ese documento que también les puse en el Moodle, ¿no? Pero verán, ¿no? Eso de destral, sinestral, precisamente es muy relativo al tipo de donde esté. Porque ustedes pueden decir, bueno, es que hay sitios en los que no sé cuál de los bloques se mueve, siempre es posible, ¿no? Saber cuál es el bloque que se mueve, ¿no? Entonces, si en este caso nos paramos aquí y este se mueve para acá, entonces, dextral. Pero también puede ser que se mueva para acá, ¿no? ¿Verdad? No hay... Todo depende de estos esfuerzos. Aquí podemos tener muchos casos, ¿no? Porque podemos tener los dos extensivos, dos compresivos. O, por ejemplo, en este caso,
Por eso en este caso es un poquito menos interesante, pero bueno, de todas maneras lo vamos a escribir. Generalmente en la parte, o en el caso sinistral, se cumple ¿qué cosa? Que sigma x mayor que sigma y mayor que sigma z. Por ejemplo, si en este caso estas componentes horizontales en esta dirección son mayores, tendremos esto de acá, ¿no? En cambio, en el otro caso, que sería el caso dextral, tendremos en la otra inecuación que sería z es mayor que y mayor que x. Ahora, estas, en definitiva, si ven, apenas son dos casos, porque otro caso puede ser que todas sean extensivas, ¿verdad? ¿Sí? Puede ser que todas en el terreno, todas son extensivas. Aquí en realidad hay cuatro casos posibles, ¿no? ¿Ah? Dos extensivas, dos compresivas, o al otro, dos extensivas, dos compresivas. Todas pueden ser compresivas o todas pueden ser extensivas. En realidad hay cuatro casos. Por eso en este caso, estas... Ahora, ¿cuál es la ventaja de estas fallas, digamos? Que estas generalmente tienen más visibilidad a veces en superficie, ¿no? Se pueden analizar de manera más simple que tal vez a través de las ecuaciones. Estas son más complicadas, ¿por qué? Porque ustedes ven el movimiento es en profundidad. Entonces es más difícil tener acceso a ese movimiento. En cambio, estas, si la mayor parte del movimiento generalmente es en superficie, no puede esperar que sean más fácilmente observables por métodos geológicos usuales, ¿no? En el terreno. Entonces, es por eso que estas, o sea, esto no quiere decir que no sirva esto, ¿no? Igual podemos utilizarlo, pero en los dos primeros casos es mucho más importante, porque como hay movimientos en profundidad, no vemos en profundidad lo que está pasando. Es más difícil, ¿no? En este caso, generalmente, de hecho, cuando uno va a estudiar estas fallas en una salida de campo que hemos hecho, cuando fuimos alguna vez a la falla de Payatanga, precisamente la idea ahí es establecer las condiciones geomorfológicas, ¿no? Dadas por los compañeros geólogos, para que nos permiten precisamente apreciar el movimiento de la falla en una falla tipo de falla de rumbo, ¿no? Se puede ver ese movimiento en el paisaje, ¿no? Bueno, es como les digo, eso es interesante hacerlo en el campo. Aquí no tiene tanto sentido. Aquí lo que nos interesa más bien es saber que tenemos estas ecuaciones, ¿no? Entonces, todas estas inecuaciones que hemos escrito, ¿ven? Van más allá de lo que simplemente, ya me faltaba, en ver es un gráfico que yo les mostré algún rato, lo voy a mostrar. A ver, el gráfico que les quiero mostrar. Bueno, a ver, voy a mostrarles. Ahora sí, la pantalla. Pantalla. Entonces, yo les he recomendado un poco algún...
Si ven este libro, como siempre, también tenemos en la biblioteca, ¿no? Pero si ven Structural Geology, Haakon Fossen. Yo les recomendaría este libro en función de que si quieren ver más la relación entre las ecuaciones que estamos viendo y la geología, este es un libro muy importante que deberían revisarlo, ¿no? Verán que está puesto también, ¿no? Dentro de nuestra bibliografía básica, por cierto. Ahí está. Bueno, perdón, no básica, ¿no? Sino la bibliografía complementaria. Entonces, si ustedes quieren avanzar más en la aplicación de lo que estamos viendo hacia la geología propiamente, porque a veces esa es la idea, sí, bueno, son muchas ecuaciones, pero ¿y esto que tiene que ver con la geología? Entonces, este es un libro importante que deben revisar, ¿no? ¿Verán? Y de este libro, precisamente yo he extraído esta figura, pues, no sé si la ven ahí, ¿no? No me acuerdo exactamente en qué página está, ¿no? Pero bueno, ahí está esta figura es extraída de ese libro. Entonces, al principio ustedes pueden ver, entonces tenemos, ¿no? Falla normal, falla en strike slip, falla de empuje. ¿Sí? Y ustedes pueden ver unas flechas ahí, ¿sí? Que estos son los refuerzos. Aquí en cambio no le llama X, Y, Z, le llama 1, 2, 3, pero simplemente son los nombres de los esfuerzos en los ejes principales, ¿no? ¿Verdad? Y ustedes dirán, bueno, solamente es para mostrar un poquito con gráficos más adecuados lo que hemos estado hablando. Sí, pero ustedes pueden ir más allá y darse cuenta, por ejemplo, vamos a la normal, que es la que mejor se ve en este caso. Bueno, no sé si alcanzan a ver, entonces el esfuerzo vertical, ¿no? ¿Ah? Este rojo, el tamaño de las flechas rojas es mayor que el tamaño de las flechas verdes, que sería nuestro esfuerzo en Z, y mayor que el tamaño de las flechas 3, que sería nuestro esfuerzo en X. Entonces, si ven, estas flechas que están dibujadas ahí, igual, no están puestas simplemente solamente por colores, ¿no? Sino también por tamaños. Entonces, es importante que esas desigualdades que nosotros hemos deducido aquí, bueno, dedujimos una de ellas, hemos avanzado un poco y las otras, pues ya tenemos que trabajarlas. Pero si bien, esas desigualdades tienen su importancia, ¿no? Por eso yo les muestro este gráfico generalmente de este libro, que es un libro más ya de geología. Porque si no, a veces hay la duda de que esto que estamos haciendo luego no vuelve a aparecer y no, ¿verdad? Que es un libro generalmente. Aquí obviamente ustedes van a ver en este tipo de libros esto no les deducen, ¿no? Si ven, simplemente les ponen, si tenemos los tres tipos de fallas, este es el régimen de esfuerzos, entonces en este caso este es vertical, este rojo mayor que el verde y mayor que el 3. ¿Sí? En cambio acá en el de empuje, ¿se ve? Decimos el principal es el rojo, mayor que el verde que es el Z y mayor que el amarillo, que es el vertical. Y bueno, en este caso que hemos puesto acá, ¿sí ven? Es uno de los dos casos que hemos trabajado acá. Entonces, en este caso el rojo es mayor. Entonces, esas desigualdades que están puestas con esas flechitas de colores en este libro, ¿sí ven? Nosotros las hemos deducido, si vienen de alguna parte, ¿no? O sea, no podemos simplemente intuirlas, no se pueden intuir, ¿no? Hay que deducirlas o vienen de la deducción de la teoría de la elasticidad. Entonces, esa es una aplicación directa de todo lo que hemos hablado. Ustedes quieren todo lo que hemos hablado hasta ahora. Se resumiría en ese gráfico que tenemos ahí. ¿Sí? Ahora, este es un gráfico, ¿no? Verán que este gráfico de los tres tipos de fallas con sus esfuerzos, pues hay varias versiones, ¿no? Ahí pueden encontrar en el internet cualquier. No hace falta, ¿no? Tener exactamente. Yo simplemente les muestro este del libro, de la referencia, para que vean que, o sea, luego esto en la geología va a aparecer, ¿no? O sea, simplemente lo estamos... La diferencia, como les digo, de esto, de lo que nosotros estamos haciendo a este curso de Structural Geology, ¿sí ve? Es precisamente, ¿sí ve? Es el cambio, ¿no? Seguramente en una formación clásica, ustedes como geólogos, es este el curso que recibirían, Structural Geology, ¿no?
Pero nosotros, recuerde, nuestra formación es geociencias, ¿no? Entonces, la diferencia viene aquí. Nosotros vamos más o menos viendo esto desde la geodinámica. Y claro, llegamos a lo mismo, ¿no? Por caminos quizá un poco diferentes. Nosotros hacemos más énfasis, porque ustedes van a ver en este libro de Fossen, pues esto no, todas estas ecuaciones de la teoría de la elasticidad están puestas ahí en una página como un apéndice, ¿no? Si rápidamente, si todo esto viene de la elasticidad, entonces tenemos estas ecuaciones, ¿sí? Pero ustedes que ya tienen ese conocimiento, esa es la idea, ¿sí? Salen con ese conocimiento de estos esfuerzos, pueden ir a leer este libro y avanzar en la parte geológica, ¿no? Digo, es esa la formación y esos son los pequeños detalles de diferencias de por qué su ingeniería es en geociencias y no es en geología, ¿no? O sea, no es simplemente, a ver, es que vamos a poner otro nombre para que venga más gente a estudiar, no, no, o sea, tiene un detalle fundamental, que sabes es importante insistirlo porque yo siento que muchas veces no se comprende del todo, ¿no? De que esta formación es geociencias, entonces, claro, nos toca trabajar bastante en esa insistencia porque pues, si se dan cuenta, la única ingeniería en geociencias que existe en el Ecuador es la de nosotros. Entonces, el hecho de ser únicos, sí, nos toca un poco hacer fuerza por... De hecho, las otras dos ingenierías también lo son. O sea, ingeniería en ciencias del agua, ingeniería en ecosistemas, son formaciones únicas que existen solamente en IQIA. Y a veces pues toca hacer más esfuerzo para poder llegar al resto de la gente y decirle, miren, esto estamos haciendo, esta es la diferencia también, ¿no? Porque uno dice, es geología, entonces, ¿por qué no se llamaron geología? No, o sea, por ejemplo, aquí les muestro una clara diferencia, ¿no? Entre lo que sería una formación desde la geología, que hubiera implicado estudiar esto, a lo que hemos hecho nosotros, ¿no? Entonces, pues, la idea es que si tuviésemos más tiempo, obviamente también seguiríamos, les mostraría más páginas de libro, etcétera. Pues, esa es parte también de su interés personal en ir a revisar este, este libro, ¿no? Que como les digo, pues por el momento no tenemos acceso a nuestra biblioteca, pero por allá lo tenemos, ¿no? Entonces, eso es importante. Y para ir terminando, también les decía, no sé si abajo en el libro este de Fosse mismo, ven estos círculos ahí con ups, perdón, se me desconectó algo sonó. No, sí, creo que sí estamos viendo, ¿no? Sí. No, no, algo parece que se desconectó. Entonces, si ven estos círculos ese es otro trabajito o otra cuestión que también nos gustaría avanzar, pero ese es ya, pues. Esto es lo que se conoce como los mecanismos focales. O sea, ustedes van a ver que para mostrar cómo se mueven estas fallas, en realidad deberíamos mostrar siempre este tipo de gráficos, ¿sí? Estos bloques y mostrar además estas flechas, ¿sí? Así con esos colores y con esos tamaños. Entonces, generalmente poner un gráfico así es muy difícil. Entonces, la idea se ha hecho una visión más esquemática que se llama la proyección estereográfica, que son estos círculos acá, ¿no? ¿Ven? Que en realidad es lo mismo que estos bloques, pero en una visión un poco más en abstracto. Entonces, solamente, si ves este P de aquí es la presión, este T es la tensión. ¿Eh? Acá lo mismo, ¿no? Que tengo presión, tensión y acá tensión, presión. Estas formas de estos mecanismos focales. ¿Cómo podemos avanzar sobre la comprensión de estos mecanismos focales? Y esto ya para ir terminando nuestra clase. Entonces, ahí en este caso yo les recomiendo una herramienta que también es, supongo que están viendo mi pantalla. Yo voy a poner aquí mecanismos focales. IRIS. ¿Eh? IRIS es el International Research Institute of Seismology. ¿Eh? Y este tiene una importante colección de videos educativos, algunos de ellos inclusive en español. ¿Eh? Por ejemplo, este justo caso de los mecanismos focales. ¿Sí? Entonces, si ven, lo puse en el YouTube, mecanismos focales IRIS, explicación de los mecanismos focales en los terremotos.
Entonces yo les sugiero como complemento a nuestra clase que también podrían observar este video de aquí, ¿no? Verán que en realidad todos estos videos que están en este sitio Iris, o Iris, son muy interesantes, ¿no? Pero simplemente para no llenarse de cosas, estaría viendo esta explicación de los mecanismos focales, ¿no? Verán que dura 7 minutos, entonces yo creo que Profe, no se escucha. hola, a ver, yo pensé que... ¿Están viendo la imagen? Sí, pero no se escucha porque Ah, Google no no, sale el sonido. no Bueno, comparte eso. ya. Si ven, yo pensaba que sí es... Bueno, igual verán que la idea es que... Sí, yo simplemente quería igual mostrarles una primera parte, ¿ah? La idea es que ustedes luego vayan a revisar el video. ¿Sí? Es muy explicativo, me parece mucho más fácil utilizar todos esos elementos de este video para que tratar, por ejemplo, de dibujar esto en el pizarrón, ¿no? Cuando me explicaron por primera vez esto, se hacía todavía dibujando en la pizarra. Y cambio ahora con todos los elementos del video, porque la cuestión es que esto es algo tridimensional, ¿no? ¿Sí? Tenemos algo en 3 dimensiones. eh, y cuando es 3 dimensiones es mejor utilizar todo este juego de, de este, este, este trabajo de, de videos y explicaciones más avanzadas, ¿no? Les digo, esto es complementario, o sea, los mecanismos focales nos gustaría que ustedes tengan ya una primera idea de estos mecanismos focales, porque, insisto, ¿no? El momento que hay un terremoto, ustedes van a ver que una de las informaciones que se da es esta pelota de playa, ¿no? O sea, beach ball, que le llaman, ¿no? O sea, esos colores. Entonces, ¿qué significan? Bueno, básicamente significan qué tipo de falla se ha visto involucrada en nuestro terremoto, ¿no? Ahora, cuando es corteza, eso lo sabemos. Ahora, cuando es más profundo, terremotos en la zona de subducción, ya en el manto, a veces las explicaciones no son tan claras, pero generalmente también o sea, nos dan idea de lo que está sucediendo, ¿no? Y verán que como eso no nos permite predecir el terremoto en sí, pero el hecho de tener una primera idea de cómo se han movido ahí los bloques, las placas, ya nos da una información también importante para posteriormente poder actuar sobre los efectos de ese terremoto. Entonces verán que no necesariamente tiene que haber terremotos, ¿no? Esta representación de los mecanismos focales, pues simplemente es parte
de otra forma de representar esos bloques con esos vectores, como les digo. Es más fácil poner ese circulito, es simplemente por eso, ¿no? Verán que cuando esto inició, las condiciones gráficas, cuando usted escribía un paper o algo, no era tan fácil poner un gráfico así, ¿no? Como ahora. Entonces, había que hacer, de hecho, al principio los primeros papers ustedes van a ver, no sé si vieron esa representación que ponía con menos, menos, más, así eran los primeros mecanismos focales, porque las computadoras al inicio no es que hacían unos gráficos bonitos como los que nosotros sí podíamos imprimir, solo imprimían símbolos. Entonces ustedes ven papers muy antiguos de los años 60, por ejemplo, que hablan sobre terremotos, van a ver esos beach balls con más, menos, menos dibujados por máquinas, por impresoras, porque eso era lo único que podían imprimir, ¿no? Entonces ahora pues ya podríamos poner todo ese gráfico de bloques con flechas de colores. Pero no, ya queda esa representación simplificada en abstracto de cuáles serían los tipos de fallas que nosotros tenemos. Entonces, eso les digo, igual no pensaba mostrarles todo el video, solo quería mostrarles para que luego posteriormente lo puedan observar y además observar quizá los otros videos. Ahora verán que eso habla más, este Instituto IRIS es más sobre sismología, ¿no? Y nosotros ahorita no estamos haciendo sismología. Por eso, más que ir a perderse en la nube de videos que ellos tienen, por el momento les recomiendo que vean este de los mecanismos focales. Eso, entonces no sé si hay alguna inquietud o duda adicional. Mañana una vez más les pondré el ejercicio, ¿no? Aparte, para que lo vean. ¿Nada más? ¿O se perdió el sonido? ¿No tenemos entonces más inquietudes? ¿Quedamos hasta ahí? Sí, necesito que alguien me confirme, porque si no, puede ser que no están escuchando. Sí, profe, no hay ninguna Ah, duda. ya, listo, sí. Es que sí, a veces, porque me ven a veces como hace un rato estaba poniendo el video y tenía la idea de que sí se estaban escuchando. Entonces, quedamos hasta ahí. Nos vemos el día miércoles y mañana entonces con el deber. Hasta luego entonces, ¿no? Hacen bien. Hasta luego, profe. Luego. Hasta luego, profe.